Bien, ahí está la información que nos trae a esta hora. Roberto Saque ya se incorpora a nuestro panel. No atiende a Carabineros. Huayquipán es acusado de incumplir el arresto domiciliario nocturno cuando son las 8:57, Robert. Sí, hola José, hola Diana, ¿qué tal? Bueno, esta es una de las noticias del momento, ¿no es cierto? El exjugador de fútbol de Colo-Colo, Francisco Huayquipán, es acusado por Carabineros de incumplir su arresto domiciliario total. Él tiene arresto domiciliario diurno y nocturno. Esto debido a que se le acusa que en septiembre del año pasado él intentó ingresar celulares y droga, cocaína y pasta base a el penal de Colina 1, donde está uno de sus hijos arrestado. Eso fue a través de unos camiones, unos trabajos que se estaban haciendo ahí en la cárcel, y ahí entonces fue detectado en unos sacos de cemento estos celulares, 38 celulares y también droga. Esa es la acusación que se hace. Estuvo detenido un rato por eso y luego tiene arresto domiciliario total. Lo que ocurre es que, según Carabineros, el 18 de enero fue a fiscalizar que él esté cumpliendo esta medida precautoria y, según Carabineros, según la versión de Carabineros, a las 2 de la mañana con 55 minutos fueron a la casa de Francisco Huayquipán, tocaron el timbre y no salió nadie. ¿Qué es lo que dice la defensa de Huayquipán? Que Carabineros va, llega al lugar, toca la bocina y se va. Y dice, no está. Entonces le están pidiendo que ponga cámaras de seguridad. Vamos a hablar con uno de los abogados, una de las abogadas de Francisco Huayquipán. Hasta los dos perfectos. Con Gloria Chamorro. ¿Cómo está, abogada? Buen día, gusto saludarla. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acceder a esta conversación con el mucho gusto para ver si podemos aclarar qué es lo que está ocurriendo realmente con este ex líder o figura del fútbol en Colo-Colo, por ejemplo. A nosotros los colocolinos nos encantaba Francisco Huayquipán. ¿Qué es lo que ocurre con su arresto domiciliario total? A ver, bueno, en primer término, nosotros como defensores tenemos que aclarar que la cautelar que en este momento afecta a don Francisco es solamente un arresto domiciliario nocturno, es decir, una de las cautelares de menor intensidad que contempla nuestra legislación. Y eso a contar de la modificación o revocación que emite la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago cuando nosotros, mediante recurso de apelación, estamos objetando la prisión preventiva que en principio se había decretado por considerar nosotros que los elementos y todas las alegaciones no habían sido ponderadas correctamente. Desde ahí en adelante, don Francisco Huayquipán está en su domicilio actualmente solo con un arresto domiciliario nocturno que, insisto, es una cautelar de menor intensidad, de tal forma que él también pueda desarrollar trabajo y cumplir una vida totalmente normal. Ahora, yendo a lo que usted puntualmente se ha referido, lo cierto es que, bueno, normalmente se producen este tipo de confusiones, falta un poquitito de información, pero lo cierto es que lo que nosotros como defensores, mi colega Darío Bujardi y yo, hemos dado a conocer es que, bueno, la unidad policial que está encargada de realizar los controles de don Francisco Huayquipán, en la mayoría de las ocasiones simplemente bocinea para que él salga y, por otro lado, eso genera todo este tipo de confusión y de problemas. Además, no podemos desconocer que la dotación de personal en este momento está abocada básicamente a otro tipo de hechos que se están produciendo en el país y puntualmente en la zona de la Legua ocurren muchas circunstancias, por lo tanto el control se vuelve un poquitito más difícil, pero eso en ningún caso ha significado que don Francisco incumpla. Él ha cumplido cabalmente la cautelar y de eso también puede dar fe mi colega. Sí, a ver, vamos aclarando algunas cosas. Entonces él está con arresto domiciliario solo nocturno. Estuvo en un momento con arresto domiciliario total. Y usted dice que los carabineros que van a hacer la fiscalización es una fiscalización light, suave, van y hacen un bocinazo. No es que toquen el timbre, golpeen, se queden un buen rato ahí esperando, sino que un bocinazo, no salió, no fuimos. Eso es lo que ustedes están denunciando, ¿no es cierto? A ver, yo no lo he dicho de esa forma, así como tan light, porque en el fondo estaría... Pero lo insinúa. Sino que vamos a lo hecho en concreto. O sea, la policía en estos momentos se ve sobrepasada por hechos que son de muchísima más importancia y más relevancia y obviamente frente a un control de esta naturaleza ellos se toman el tiempo justo y necesario y lamentablemente en esa ocasión don Francisco Huayquipán
salió para poder realizar la firma en los registros que normalmente le llevan, pero los funcionarios ya se habrían retirado del lugar. Fue solamente lo que pasó y ha sido el único hecho del cual la unidad policial ha podido dar cuenta. Abogada, ¿es cierto que ustedes le han pedido, sugerido a Francisco Huayquipán que ponga un circuito de cámaras en su casa para poder demostrar esto de que Carabineros va ahí y solo pega un bocinazo nomás y no hace una fiscalización más acuciosa, de esperar que la persona salga, comprobar que está en el domicilio? Sí, pero en ese punto quisiera pedir que mi colega Darío se refiriera, porque en cuanto a lo que es medidas de seguridad, es él quien personalmente le ha sugerido. Entonces no sé si Darío está disponible en este momento ahí. Estamos esperando que se conecte. Bueno, ¿sí? De conectarse, estamos esperando que él establezca comunicación. Ahora, en el tema de fondo, ¿cuál es la posición de la defensa, no? Porque aquí él, básicamente, ok, estamos hablando de la cautelar, pero pero además de si estaba o no estaba en casa, me parece que el ingreso, la investigación por ingreso de 38 teléfonos celulares, sustancia ilícita, cocaína, pasta base, toda Colina 1, es una acusación no menor, digamos. ¿Cuál es la posición que ustedes tienen? A lo mejor la han reiterado en varias oportunidades, pero ya que hay gente que se está sumando a la sintonía, ¿cuál es la posición que tiene la defensa para defender al deportista que es acusado de haber violado, digamos, con una actitud no menor, el circuito de seguridad de Colina 1? A ver, nosotros entendemos desde un principio y estamos de acuerdo con don Francisco Huayquipán en cuanto a la inocencia de los cargos que se le pretenden imputar, es decir, falta de participación totalmente. Sobre esa base, nosotros como defensores hemos construido una teoría del caso tendiente a lograr la absolución total de todos los cargos, porque contamos con antecedentes que son importantes, que ya han sido incorporados en la carpeta investigativa y que darían cuenta que en cuanto a los elementos se encontraba al interior de esos sacos de cemento, fueron encontrados dentro de elementos que no habían sido comprados por don Francisco Huayquipán, sino que habrían sido donados en el último momento por terceras personas, que en este momento la línea investigativa está tratando de recabar mayores antecedentes. Ya, por lo tanto, perdón, ustedes dicen que él no tenía nada que ver con esos sacos que estaban llenos de droga, entonces. No, para nada, porque de hecho los sacos de cemento que él compró son de diferente marca, las boletas están incorporadas en la fiscalía y los sacos de hecho fueron revisados y los que compró don Francisco no tenían absolutamente nada. Entonces, ¿y para qué quería el cemento en la cárcel? ¿Iba a construir algo? ¿Necesitaba reparar la celda? A ver, mire, lo que ocurre es que al interior de ese penal, poco tiempo antes de que se produjera esta donación de materiales de construir, se había producido un incendio al interior de un módulo, del módulo 3B, si mal no recuerdo. Estamos hablando de Colina 1. Sí, claro, de Colina 1. De Colina 1, entonces don Francisco había pensado realizar donaciones para efectos de reconstruir ese sector. Y producto de eso sucede todo esto hecho. ¿Por qué? Porque don Francisco compra una pequeña cantidad de sacos construir que, insisto, son totalmente distintos, son de diferente marca a los que se ven involucrados en este hecho puntual. Pero hay un intento, perdón, abogada, para que conversemos, hay un intento de involucrarlo porque, a ver, si uno hace una sigue una línea cronológica. Él compra cemento para hacer una donación para que reparen parte del penal. Esa es la teoría que tiene. ¿Penal donde está su hijo detenido? Entiendo. Ya, está bien. Pero justo coincide con que él compra sacos de cemento y alguien o varias personas intenta ingresar droga también en sacos de cemento, de otra marca, según lo que usted dice. Pero todo iba en el mismo camión, Pero ¿no? todo iba en el mismo camión, al parecer. Entonces, la defensa está en la línea de investigar que hay personas que quisieron involucrar a Francisco con este tráfico de drogas al interior de Colina 1? ¿Eso es lo que ustedes piensan? Sí, porque todo coincide, digamos. Sí, efectivamente, la línea investigativa y las diligencias que ha propuesto la defensa básicamente apuntan hacia obtener información cruzada de tal forma de tener registros de llamadas, de tal forma de poder hacer una especie de cuadro cronológico para poder determinar quién o quiénes estarían detrás
de estos Abogada, objetos prohibidos que han sido ingresados. Sí, a mí hay algo que no me quedó claro. Entonces, usted dice que en la última fiscalización de Carabineros, a eso de las 2 y tanto de la madrugada, 2:55. casi 3 de la madrugada, Francisco Huayquipán, ¿estaba o no estaba en su domicilio? No me queda claro. Él estaba, él siempre ha estado. Él ha cumplido cabalmente la cautelar. ¿Y tiene cómo comprobarlo? ¿Alguna cámara al interior de su casa, por ejemplo? No sé. Sí, efectivamente, por lo mismo fue que, y afortunadamente tiempo atrás, mi colega Darío había aconsejado a don Francisco para fijar cámaras en la parte exterior de su domicilio. Entonces debiese ser muy fácil comprobar que estuvo ahí, ¿o no? Claro, pero sí, no, absolutamente. pero no tiene las cámaras ahora. No, estamos en contacto con el abogado. No tiene las cámaras ahora. Estamos en contacto con el otro abogado de Francisco Huayquipán, Darío Guajardo. Darío, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Mucho gusto. Igualmente, buenos días a Ahí todos está. por allá. Hola Darío, ¿cómo te va? Bueno Darío, estamos conversando la situación del exfutbolista Francisco Huayquipán y esta acusación que le hace Carabineros de incumplir con su arresto domiciliario nocturno. Y precisamente tu colega Gloria, ¿no es cierto?, nos decía que tú eras de la idea de que Francisco Huayquipán pusiera cámaras de seguridad en su casa por fuera para poder comprobar que las fiscalizaciones que se le hacen a Huayquipán por este cumplimiento de arresto domiciliario nocturno corresponden solo a que va una patrulla de Carabineros, se pone afuera, pega un bocinazo y se van. Eso es lo que están diciendo. ¿Es efectivo? ¿Ustedes están planteándole que ponga cámaras para comprobar eso? Sí, mire, no pasa solamente en el caso de don Francisco, nuestro representado, sino que en muchos casos en los cuales a nuestros clientes les generan un arresto domiciliario nocturno, en el cual nosotros, por consejo de protocolo, les sugerimos que instalen cámaras de seguridad porque eventualmente pasa que Carabineros están sobrepasados en las labores que efectúan diariamente. Y efectivamente pasa una realidad, no la podemos desconocer, que de repente pasan por afuera del domicilio, no se molestan en bajarse, porque hay muchas cosas más importantes que atender que un arresto domiciliario. Entonces nosotros a nuestros clientes en general, no solamente el caso de don Francisco, sino que en general les recomendamos que instalen cámaras de seguridad para acreditar que en el momento, día, hora y lugar de los hechos donde Carabineros acusan un eventual incumplimiento. Abogado, pero entiendo, más allá de las recomendaciones a futuro y que está muy bien, cada abogado recomienda lo que le parece oportuno a su cliente. Pero básicamente lo que uno quiere saber, ¿estaba o no estaba en la casa y tiene forma o no de probarlo? Me parece que son las dos preguntas que la defensa debe contestar. ¿Estaba o no estaba en la casa y tiene o no manera de probarlo? Desde siempre ha estado, desde el primer día en que se le decretó una medida cautelar distinta a la prisión preventiva hasta el día de hoy. ¿Y cómo lo va a demostrar ante la inquietud, digamos? Es que en este tipo de situaciones en materia penal lo que se tiene que demostrar es el incumplimiento, no el cumplimiento. Entonces Carabineros tiene que acreditar que incumplió y como nosotros tenemos la forma de mostrar que no se fiscalizó, hay un principio que se llama indubio pro reo, es decir, ir a creerle al imputado. Porque no está condenado, él solamente está sometido a una investigación. Por lo tanto, es Carabinero el que tiene que demostrar que él efectivamente no estaba allí. No es él el que tiene que demostrar que estaba dentro de la casa, desde el principio garantista de la ley. Y en el caso concreto, José Antonio, si Carabineros dice que llega al domicilio y fiscaliza y no es atendido por el imputado, en este caso don Francisco, si don Francisco demuestra que el mismo día llora, sus cámaras de seguridad graban que no aparece Carabineros en el momento y día que ellos informan, oiga, abogado, resulta que hay una de las dos partes que está mintiendo. Claro, pero por supuesto. ¿Y esto le ha pasado antes a su cliente o no? A don Francisco particularmente nunca. Ya. Sí. Oiga, abogado, bueno, aquí hay varias cosas, varios elementos sobre la mesa. Uno es el tema de una fiscalización de una prisión preventiva nocturna. Está lo que también planteaba José Antonio Neme, de la gravedad de las acusaciones que se hacen y por qué él está con esta medida cautelar, que es el tema de... se le acusa de querer intentar ingresar al penal de Colina 1, donde está su hijo, 38 celulares, cocaína, pasta base, a través de sacos de cemento que él habría donado para hacer un arreglo en el mismo penal. Ustedes dicen que él no tiene nada que ver con esos celulares, con nada de ingreso de droga, pero
extraño, es raro. ¿Quién querría cargarse? ¿Cómo alguien adivinó que un señor fue a una ferretería, compró 10 sacos de cemento y esos sacos de cemento iban a ir a una cárcel, métele 38 celulares? Es rara la figura para decir que él no tiene nada que ver con un saco que él lleva y adentro hay celulares y droga. ¿Cómo decir? No, es que él no tiene nada que ver. ¿Alguien lo cargó? ¿Qué fue? ¿Cuál es la figura que ustedes están presentando? Es bastante peculiar la situación, como usted la plantea, efectivamente. Y nosotros esa situación la discutimos en la Corte de Apelación el año pasado. Acreditamos que efectivamente había documentación que acreditaba que lo que él realmente llevaba y que había adquirido su núcleo familiar, efectivamente se acreditó con boletas de compra y que habían otros elementos distintos que no correspondían a esas boletas y efectivamente la Corte le dio el beneficio de la duda a nuestro representado, entendiendo que la especie no se acreditaba un conocimiento de lo que había al interior de un saco de cemento, porque cualquiera persona, como usted lo indica, bastante peculiar. Claro. Ninguno de nosotros abre un saco de cemento para revisar lo que hay adentro. Abogado, pero también hay otro elemento peculiar en esta historia, que es que yo me imagino que ese camión donde ingresan los sacos de cemento fue arrendado por Francisco Huayquipán. Él, para hacer esta donación, arrienda un tipo de flete, ¿no? Entonces, ¿cómo ingresan a ese mismo camión elementos que él desconoce? ¿Quién los ingresa? ¿Bajo qué circunstancias? Porque eso también es bien llamativo. Perdón que le pregunte. Sí, Diana, en el proceso no está acreditado que ese camión haya sido arrendado. Eso no existe en el proceso, no existe esa información. Pero la pregunta es entonces, ¿quién dispone ese camión, ese vehículo para trasladar los elementos que Francisco Huayquipán donó a la cárcel? ¿Cómo fue eso? Sí, eso es público, eso se discutió en la Corte y es muy sencillo, lo hace bastante claro y conciso. Ese camión ese día iba a ser conducido por un familiar, amigo, vecino de Francisco que a última hora tuvo un inconveniente para poder conducir ese camión. Francisco, al ver que no estaba este chofer, tomó el camión y lo llevó a última hora. ¿Y de quién es el camión? El día de los hechos, si mal no recuerdo, ese camión no era arrendado, era prácticamente, estaba entregado en comodato, lo que los ciudadanos comunes y normales entendemos como un préstamo de uso. ¿A quién? Legalmente se llama comodato. ¿A quién? ¿A quién se le prestó? Específicamente fue prestado a otro integrante de la familia de don Francisco, que no es parte del proceso. Por eso le pregunto yo, ¿cómo ingresan a ese camión? ¿Cómo personas extrañas o desconocidas ingresan a ese camión que ha sido prestado a un familiar de Francisco Huayquipán? Droga. O sacos ajenos, sacos distintos. Ok, entiendo que usted dice, nadie abre un saco de cemento para ver lo que viene adentro. Ok, pero ¿cómo no se sabe quién ingresa esos elementos al camión? Porque, perdónenme, es bien rara la historia, ¿no? Es peculiar, como dice usted. Sí, efectivamente, a última hora se suman unos sacos de cemento adicionales a los que se habían adquirido por la familia de don Francisco. Y claro, se le explica que básicamente son sacos con los cuales se quiere aportar a la situación, digamos, de buena conducta que tenían otros internos de Colina 1. ¿Y quién lleva esos sacos? ¿Quién hace esa donación? Aparecen unos personajes que fueron aportados a la Fiscalía porque son grabados en el lugar en donde suben esos sacos. Eso está en manos de la Fiscalía, eso se le aportó al Ministerio Público. Alguien por ahí supo que Huayquipán iba a hacer una donación de sacos de cemento y le dijeron, Francisco, yo te voy a donar 5 sacos más. Aparecieron otros más de los que Huayquipán no tenía contemplado. Yo también quiero colaborar, tenemos nuevo cómputo, básicamente es eso. Nuevo cómputo. Ya, pero ustedes saben quién es esa persona. Está en manos del Ministerio Público. No se nos permite en esta etapa del proceso hablar más de ello. Estaba revisando el documento de la comisaría, que lo tenemos ahí proyectado en la pantalla, respecto de... es bien insólito, sí, el parte carabinero, ¿no? Que dice, bueno, fuimos a hacer este control, nadie atiende a tal hora. Y usted dice, bueno, Carabineros tiene que demostrar que la persona a la cual está controlando no está ahí. Es bien insólita la figura. O sea, no lo estoy cuestionando a usted, estoy cuestionando la forma como está diseñada. Porque
¿Carabineros qué? ¿Quiere que le avise? Mire, vamos a ir en 15 minutos, por favor, ¿nos puede abrir? O sea, claro. Es ridículo. Carabineros, si tiene que controlar a una persona que está con arresto domiciliario, debería poder pasar a cualquier hora, en cualquier momento, sin previo aviso, tocar el timbre, entrar y... Él está siendo investigado, no Carabineros. Pero entonces... la defensa no cuestiona eso, la defensa cuestiona que Carabineros va y pega un bocinazo y se va. No es un procedimiento como el que uno pensaría que Carabineros llega a un lugar... Se estaciona el furgón afuera del domicilio de la persona que se está fiscalizando, se toca el timbre... Pero Roberto, es Carabinero el que tiene que decir, no, nosotros no tocamos la bocina, efectivamente tocamos... No, por supuesto, yo creo que aquí hay que ver cómo es el procedimiento, yo no lo sé. O sea, uno por defecto debería creer a la autoridad, no a la persona que está siendo investigada por ingresar droga al penal, digamos, pero al final se da todo vuelta, ¿te fijas? Es una cosa muy extraña. Sí. José Antonio, sobre ese detalle hay dos cosas que te puedo indicar muy brevemente. En primer término, de que lo que usted entiende, don José Antonio, por fiscalización, en este caso concreto, lo que nosotros indicamos como defensa, no ocurrió, porque no se produce que un funcionario haya descendido del móvil, haya tocado el timbre y haya preguntado por el fiscalizado. Pero ¿es el protocolo, abogado? ¿Es el protocolo? El furgón se Eso es lo que nosotros entendemos legalmente por fiscalización. No, está bien, el abogado tiene razón. La figura debería ser no, ¡ey! No. O sea, debería ser bajarse, tocar, en fin. Pero Carabineros probablemente va a decir lo contrario. Va a decir, sí, nos bajamos, tocamos el timbre, intentamos, digamos... Ese es el segundo punto que te quería indicar, José Antonio, que si nosotros damos a entender que la versión de Carabineros en términos generales puede ser la verdad, resulta que hay casos de público conocimiento en los cuales se ha demostrado que pese a que la versión de Carabineros de público conocimiento es la que se debe entender como real, ciertamente ha resultado que no es así. Preguntemos la cita. Bueno. ¿Cuánto lo fiscalizan aproximadamente a su cliente, abogado? Diariamente, Diana. Diariamente. ¿Y él ha estado siempre presente? Desde el momento en que recuperó su libertad hasta el día que estamos conversando. ¿Y las otras fiscalizaciones han sido igual? ¿Le tocan la bocina y él sale o le tocan el timbre? No, usualmente lo que hacen los funcionarios, descienden, hablan con él, le piden una firma y se retiran del lugar. Y justo anoche fue distinto, dice usted. Fue una fiscalización. La noche del 18 de enero. Perdón, el 18 de enero. Correcto. Sí, oye, abogado, ya para ir cerrando el tema, Francisco Huayquipán, ya que en el día no tiene arresto domiciliario diurno, en el día que está haciendo, está trabajando, volvió a sus labores. Yo había leído crónicas sobre esto y él justamente cuando tenía el arresto domiciliario total lo que pedía era al menos en el día estar libre para poder volver a trabajar. ¿Qué es lo que está haciendo Huayquipán en el día? ¿Qué se sabe de su defendido? Diariamente él se dedica a trabajar en su panadería Huayqui-Pan. Y además hace... ¡Qué buen nombre! Buenísimo. Yo lo encuentro extraordinario desde el punto de vista de marketing. Y la segunda labor productiva que él tiene es que muchas veces he invitado a jugar en equipos de fútbol a nivel amateur. ¿Le pagan por jugar en fútbol amateur? Correcto. Perfecto. Bien, muchísimas gracias a ambos. Ojalá algún día podamos conversar con Francisco. Sería interesante tener su mirada, su visión del caso. Muchas gracias de todas maneras por recibir este llamado. Gracias a los dos. Muy bien. Agradecemos mucho a ustedes también.